Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio en tu canal del universo Apple en español, La Manzana Mordida. Y si tenés un iPhone, este episodio te va a interesar porque te vamos a contar algunos de los mejores accesorios para poder expandir mucho el uso y disfrutar de tu unidad. Pero tranquilo, este episodio no es exclusivamente para los iPhone 15, sino para todos los iPhone. Así que comencemos. Y comenzamos analizando lo básico. Existen dos posibilidades que tengas en base a tu iPhone. Si los modelos son previos al 15 vas a tener puerto Lightning, y si son posteriores al 15, en cualquier caso el iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y Pro Max van a tener USB del tipo C. En el caso de los dos primeros, el 15 y 15 Plus, tienen una versión con terminal USB del tipo C, pero con estándar, tasas de transferencia y velocidad USB 2.0. El 15 Pro y Pro Max tienen USB real 3.0 y vas a tener un montón de beneficios. De todas las alternativas, ya sea Lightning, USB-C 2.0, USB-C 3.0, el primer accesorio que te recomendamos es un hub. Existen varios con conversión que te van a permitir agregar muchos accesorios. Esos hubs incluso permiten conexión física a redes o hasta tal vez puertos HDMI para conectar monitores exteriores. Son muy beneficiosos y van a expandir mucho la experiencia de tu teléfono. Yo lo utilizo también en mi iPhone 15 para grabar en tarjetas SD o incluso para leer y transferir contenidos y archivos. Si tenés un iPhone 15 o 15 Pro, los hubs son geniales. Si no querés conectarte cableadamente, un accesorio muy útil son teclados y mouse que podés utilizar directamente por Bluetooth, e incluso toda la interfaz la podés administrar por mouse si activas esa configuración dentro del menú de configuraciones y accesibilidad. En cualquier alternativa mejora la experiencia, fundamentalmente si sos de las personas que tipean mucho y escriben muchos documentos. Si tenés puerto Lightning, podés comprar cualquiera de todos los conversores que permiten pasar de Lightning a HDMI, pero si tenés un iPhone con puerto USB-C, podés conectar por USB-C directamente a los monitores que lo soportan y la experiencia es genial. O como te decía, utilizar un hub o comprar un cable de este tipo que te convierte directamente de USB-C a puerto HDMI para conectar directo. Eso también te va a servir para el iPad o para el MacBook, fundamentalmente si es un iPad Pro y vas a tener una conexión mejorada para expandir la experiencia. Por lo tanto, un cable de USB-C a HDMI es un accesorio que si tienes un ecosistema completo, ya sea iPad, iPhone o MacBook, vas a utilizar un montón. Y hablando de eso, ya que conectaste tu iPhone al televisor, podrías considerar comprar o un mando de cualquiera de todos los soportados para hacer estos juegos online, que en la última versión del iPhone 15 Pro y Pro Max realmente ha sido muy mejorada y gracias al motor de OpenGL funciona increíble. Por lo tanto, la experiencia de juego online es una muy buena alternativa. También podés comprar estos accesorios que se comportan casi como una funda y que te permiten una experiencia de mando integrada. Pero como te decía, ahora ya que tenemos el beneficio del puerto USB-C, si tenés cualquiera de los iPhone que lo soportan como el 15 Pro y el 15 Pro Max, las gafas, por ejemplo en mi caso X-Real Air, son buenísimas. Las he utilizado en muchos contextos, tanto con el BIM para lo que es una especie de realidad aumentada con los elementos fijos en el espacio, como para revisar material de grabaciones externas cuando la luz es muy complicada. La puedes usar con o sin el protector de blackout para poder aislarte un poco más. Y esa experiencia, bueno, a mí me gustó, la he disfrutado mucho y hace que tu iPhone esté inmersivo en el espacio. O sea, está bueno. Siguiendo con la línea del 15 Pro y 15 Pro Max, la grabación ProRes requiere la utilización de discos externos. Yo compré de varios tipos, incluso con soporte de tarjeta SD, y la conexión es directa por USB del tipo C. A ver, también para mejorar tus videoconferencias, para mejorar videos, para mejorar reuniones, para mejorar comunicación, te recomiendo los micrófonos externos. Podés hacerlos directos por cualquiera de los dos puertos, ya sean Lightning o USB del tipo C. Los micrófonos pueden ser directamente cableados a la terminal o podés utilizar un accesorio que te convierte el puerto USB-C o Lightning a mini plug para conectar cualquier tipo de micrófono,
o directamente conectarlos a tu iPhone por Bluetooth. Y hablando de eso, si te gustan las fotos o los videos, te recomiendo todos los kits de fundas. En este caso el que estás viendo es el de Freewell, que te permite agregar un soporte para la mano que tiene varias funciones. En este caso te permite, gracias a un disparador Bluetooth, sacar fotos estilo DSLR, agregar en la funda lentes, fíjate, parece una cámara profesional directamente, o incluso utilizarlo como palito selfie, todo en el mismo mando. Existen de distintas marcas como SmallRig, Light Chaser de Polar Pro o incluso este de la gente de Freewell. Como este no es un video esponsoreado, te muestro todos para que busques el que mejor se adapta. Solamente te estamos contando accesorios que van a mejorarte la experiencia, no específicamente el accesorio. Te los contamos a título ilustrativo para que puedas saber todo el material complementario para expandir la experiencia de tu iPhone que dispones. Y en esa misma línea te recomiendo los trípodes o soportes. Hay de todas las marcas. A mí me gustan mucho los Manfrotto, pero podés comprar de múltiples marcas. Esta experiencia de trípodes permite que vos puedas tener una mejor interacción con el soporte fijo. Claro que una imagen que se mueve, viste que a veces no está tan buena. Los trípodes, al igual que por ejemplo, los sliders motorizados. En este caso estoy usando el más barato que funciona, que es el Joby Swing. Te lo recomiendo porque es el que uso yo y te permite hacer timelapse, movimientos, paneos directamente de manera automatizada, y el slider motorizado lo guardas en el bolsillo. O sea, está muy bueno para muchos efectos increíbles. Así que esto puede mejorar y elevar la calidad de tus producciones audiovisuales o simplemente para hacer videos de venta de propiedades. En cualquier caso, muchas alternativas con un solo producto. Y hablando de eso, si vas a mejorar y no querés utilizar la estabilización de tu iPhone, porque si pones el modo acción, evidentemente va a bajar la calidad de grabación. Ya no vas a poder usar los 4K o utilizar todas las ventajas que te permite. Entonces, un gimbal, en este caso el que estás viendo es el Insta360 Flow, que a mí me gusta mucho, hicimos revisados en este canal y que te demuestra que podés lograr una muy buena aproximación a imágenes profesionales con calidad cinematográfica. La combinación genial para este tipo de accesorios es la utilización también del ProRes, el modo log y la grabación en disco externo. Todo en conjunto te va a permitir una experiencia de alta calidad. Y si no, podés comprar directamente muchos rigs que te van a permitir agarrarlo con las dos manos y generar paneos y movimientos mucho más estabilizados sin gastar tanto dinero. Hay de todas las marcas y buscalos incluso alternativos. Como son mecánicos no tiene nada, y te recomiendo también el uso de MagSafe. En este caso el que estás viendo es de Moment, que además tiene una app complementaria, fundas y lentes. Por lo tanto, podrías también considerar comprar ese ecosistema. El último accesorio que te voy a recomendar es todo tipo de cargador MagSafe que te permita disfrutar de una de las mejores funciones de iOS 17, el modo en espera, que te permite estas atractivas imágenes para utilizarlo como mesa de noche o mesa de luz. Es muy bueno y te lo convierte a tu iPhone en lo que diríamos un asesor inteligente, porque claro, podés tener imágenes, portarretrato, calendario, muchas funciones. El modo en espera es una de las mejores características que ha incorporado iOS 17. Y bueno, te trajimos un panorama. Espero que te haya abierto la mente a todo lo que podés comprar. Y si fue así, podés darnos un like y considerar suscribirte, pero también saber que tenemos una comunidad Plus, la Manzana Mordida Plus. Toda la información en la caja de descripción, pero tenemos un podcast semanal exclusivo, un grupo de Telegram para todas tus dudas y, como te decía, los mejores regalos de Apple. Así que no te lo pierdas. Solo me queda despedirme. Como ya saben, mi nombre es Fabián Fernández. Somos la Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Hasta la próxima.